Belle? Can you listen to me? Yes, I can. Qué terrible. Y justo creo que el tema se corta. ¿Qué qué? Creo que cuando hablo del tema, y cuando hablo de que si es que voy a tener problemas, se corta. O sea, muy extraño. Pero bueno, ya. Gracias por esperar. So, vamos en so and such. Y te voy a compartir mi pantalla, right? Vamos a practicar un poco. Ah, sí, te estaba comentando. Entonces, como te tenía planeado darte la tarea hoy día, porque como al cuarto día, ya esto es nuestro tercer, bueno, hemos empezado el martes, ¿no? Martes. El lunes tendría que asignarte hoy día en realidad, bueno, el día de ayer, ¿no? Pero como no tuvimos clases, así que te voy a asignar directamente el lunes, porque la página está en mantenimiento, entonces no vas a poder hacer. Y mi alumno me decía, ¿puedo entrar? Y yo, no se puede entrar. Si ya te he indicado, si hemos hecho videollamadas, yo juzgando a mi pobre alumno y y había sido problema personal. So, can you see my screen? Yes, I can see it. All right. So let's start with this one. So we have completed dialogue. Drag and drop the answer to the correct blanks, right? Entonces sería esto y acá. Right, entonces, can you please read the whole and choose the correct order? Yeah, coach, there's going to be a report about me on the news. I know this is such a bad time. A bad time. Good one. The next one? Maybe I should talk to Talia. That's not such a good idea. Sorry? That's not such a good idea. All right. The next one? Journalists are so dishonest. I'm sure some of them are fair, like Talia. I'm sure some of them are. All right, thank you. The next one? Really? Talia, no. Is Talia such a good friend? Is Talia. Oh, such a friend. Not really. I just know her from college. This situation is so terrible. Don't worry, Nick. We'll find out what's going on. This is such an important game. And we need to bet it in. To be. ¿Qué? ¿Qué dije? And we need you to be in it. Te escuché to bet, yo, ¿qué? ¿Cómo to bet? No sé ni qué leí. All right, no worry. It's because the hour is por la hora. Debe ser. Yeah. We work so hard. Yo tengo un problema que no puedo, se me hace tan complicado poner a ese lugar. A ver, we've worked so hard. And we're going to win. All right, thank you. Let's see how it's going.
and everything was okay. No. Oh my goodness. Journalists, it was a mistake. I'm sorry. It was journalists are so, right? Right, it was mine. So don't worry. Let's continue with the next exercise, please. All right. So where is it? All right, got it. All right. So, oh, Dani, ya va a ser 15. El 15 te mudas, ¿no? Me voy el miércoles. Ah, pensé que era el Sí, el tenía que irme, ajá, el 15, pero tengo que ir a la U el lunes. Maldita Uy. U. Sí, La es con odio. el tema de la U. Sí, Qué lástima. ¿Sabes qué sí, me porque... molesta? Que es mucha burocracia. ¿Qué? Es mucha burocracia, mucho papeleo, no sé. Sí, los Terrible. odio. Te juro que los odio. Pero todo está yendo bien con el tema de Sí, la U. sí. O sea, en realidad me tiene que entregar mi corrector, a mi revisor, las últimas correcciones y después ya me tienen que dar fechas. Es lo último. Tengo una estudiante que Ajá. también está en las mismas. Y el otro día me dice, teacher, estoy estresada y no sé qué por el tema de su tutor. Y yo, pucha, qué bacán. Y es que es un No, infierno. es un infierno, un infierno. Tranqui, ya va a acabar. Sí, por Ya suerte está. ya es lo último. Paciencia y buen humor nomás. All right. So we have to complete the dialogue, right? We have Ujú, so, such a, or such an. El such an es lo mismo, solo que te ujú. acuerdas que cuando, para que no haya choque de vocales, utilizábamos el an. Ajá. So go ahead, please. I'm so tired. I went dancing with some friends last night. We had such a good time, but we stayed out too late. Oh, where did you go? To a new club on North Main. Everyone's talking about it. It was so crowded that I was afraid we wouldn't get in. Who was playing there? The Blue Notes. They are such good musicians. Have you ever heard them? No, I'm sorry, I wasn't there. Me too. You need to get out more. Why are you working so hard these days? Oh, between my job and my classes, I don't have much. I don't have much free time. You are big. Okay? You are beginning to sound like your friend Talia. Speaking of Talia, how is she? Busy as usual. She's working out on a story about Nick Crawford. Crawford's such an amazing athlete, but the things people are saying about him are so terrible. I know, sorry, Josh, but I've got to go. Okay, hey, I'll let you know next time we go dancing. Bring Italian, and I'll take you to dinner. Thanks, Josh. Such a great. You are such a great friend. All right, thank you. Yes, everything was okay. Good one. Todo Yay. está súper bien. ¿Tienes alguna pregunta tal vez acerca del vocabulario? Mm, 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 No, All right, that's no good te to do. know. Are you tired? Sí. What did you do at morning? No, lo que pasa es que ayer fui a cenar, me dormí súper tarde y me levanté medio temprano. Ay, Dios, qué terrible. Lo mismo me ha pasado. No, y yo Eh, no duermo y no funciono. Literal. sí, me pasa lo mismo. Es tan complicado. Y bueno,
en realidad ya era el cumple de uno de mis primitos y Ujú. como salgo del trabajo a las 6:07:20, entonces directo me fui y me quedé hasta las 10, pero como yo soy un pollito y me súper temprano, no, me estaba muriendo de sueño. Yo hoy día me levanté tipo 4 para estudiar Ujú. y no, terrible. Y todavía dije, voy Mm. a tomar un energizante. Y mi ¿Qué? hermanito me invita a unos energizantes, un Monster me quería tomar. Ujú. Y mi hermanito me invitó a tomar masticables, me dice. Pues yo, ay, yo gracias. Le digo, no, no era masticables, era gomitas. Y era la primera vez que consumí esas gomitas. Y hayan sido gomitas para dormir. No, lo mato. Y sí, han sido 3 gomitas que me he comido. Yo estaba ahí muriéndome de Zombie. sueño. Era primero, no sé si has probado esas gomitas, esas cochinas gomitas. No, no he probado. Es como esas gomitas que te hacen crecer el pelo, no sé Ya, si viste, ajá. Ujú. similar, pero para dormir, que había, y me fijo las instrucciones y había sido que tienes que tener cuidado con las dosis que tomas, porque, que consumes, porque tiene melatonina. Y yo, ay, pucha, qué bacán. Claro, ay no, me muero. Un desastre. Sí, pero más bien todo tranquila se me ha pasado. Más So, bien. sí, terrible. Danny, can you see my screen? Yes, I can see it. All right, so we're going to complete it. Right, vamos a completar, vamos a ver un video y en realidad como ya hemos acabado con la lección, ahí estaríamos acabando, ¿sí? Super, ajá. So they were, They were so happy that they started dancing. He speaks Chinese so well. good one. Julie is such a good writer. Ya teníamos acá el such a good writer. Ay, Sí, ¿verdad? no entendí, no te entendí esa parte, ahorita me estoy dando cuenta. ¿Me dijiste que escribas Socha o hacías referencia a eso o te estabas terminando de leer? No, no sé. No sé. All right. Let's continue with number 4, please. She swims so quickly. Good one. It was so late we missed the last train. They have such a big house that I got lost. Good one. She has such a sweetie puppy. That was such an interesting book. The weather was so hot, I stayed inside. He's such a teenager. En este caso podríamos traducir como es tan solo un adolescente, right? Yeah. He was so handsome. It was such a beautiful day that we took a picnic to the park. You're not usually so tired. Is everything okay? Creo que ya, o sea, puedes ubicar, no sé si por el contexto o por costumbre, No sé, el o contexto tal así, vez. por el contexto te ubicas. No sé. He doesn't often work such a lot. Podría ser por el contexto, pero en el speaking yes, es casi lo mismo, right? Para que no te Mhm. puedas. The children have so many toys. She's such a bookworm. ¿Qué es bookworm? Bueno, pues esa es una expresión, no, sí, se puede decir una expresión o dependiendo del contexto, un slang, y hace referencia a una persona.
que siempre está en la biblioteca, digamos. Que Ah, vive en ya, la biblioteca, como o sea, vulgarmente sí es como que un ratón de biblioteca, digamos. ya. Right? So, sí. Mm, such. Ah, No escribí, perdón. Such. Such a bookworm. I had such a lot of work I couldn't go out. What one? You shouldn't drink so little in this weather. So little. 19. She has so much money that she doesn't need to work again. The shops had no sé, so few, so few. So few. Y la respuesta correcta sería, right? Cuando Ujú. se utiliza few puede ser utilizado con bastantes palabras antes de, pero por lo general se utiliza el so few. También puede ser such a few. Puede ser con such a few también. No veo por qué no. Such a few. Solo sería such few vegetables. Pero se utiliza más el so con few. Yeah. Right? So Uh-huh. everything was. Do you have any question? No. All right. So let's see. We have a video there. All right. No hemos visto los videos, creo. Mm-mm. All right. No, sí ya hemos visto. ¿Cuáles? A ver, te voy a mostrar. ¿Estás viendo mi pantalla? No, no se ve. Ok. Te voy a compartir mi pantalla. All right. ¿Está haciendo frío en La Paz, Dani? En las noches y en las mañanitas. Después hace calor, Delhi. All right. ¿Extraña Santa Cruz? ¿Qué? ¿Extraña Santa Cruz? Sí, me gusta. La verdad que sí. All right. Sí, ya quiero So, ir. creo que está con. Ah, ya está. Y va a ser todo un show mudarte, me imagino. No, o sea, yo ya vivía allá. Oh, ¿verdad? O Me sea, dijiste. vine acá por el tema de mi tesis. Oh, ya está bien. All Entonces right. estoy como hace un mes más acá. Pero mis cosas ya Entonces, están en Santa Cruz. entonces solo es viajar. Ajá, sí, Oh, qué cool. La sí, cosa más sería. bien. Pero no podías convalidar o sea, digamos, la materia, bueno, no podías consultar con tu tesis directamente en Santa Cruz o era un proyecto que estabas haciendo. No, lo que pasa es que no me daban bola. O sea, mi tutora no me respondía nunca. Entonces, literal, tuve que venir aquí, ir ahí buscarle a su oficina. ¡Qué desgracia! Sí, sí, la verdad que puta, un estrés, un estrés. Pero es que, ¿por qué no te respondía? Me imagino que debió tener hartos por detrás. Por, por perversa. ¡Qué malvada! Nada que Sí, ver. Qué lástima. pero Bueno, así bueno, son la mayoría. creo que sí. La verdad es de que eh, en el caso de mi mejor amiga está sufriendo porque, pucha, todo un show, lastimosamente, le están haciendo rehacer otra vez y una macán. Sí, es un Entonces, si no parto. no te aprueban, ay no, qué horror. Es un parto, literal. Sí, qué lástima. Pero bueno, pensé que no te entendí bien esa parte. Pero Ajá, bueno, no.
Alright. So, vamos a continuar con este video. No sé si hemos visto, ¿te acuerdas? A ver. Ok. Sí. Ya hemos visto, ¿verdad? Ajá. Sí, aguarda un segundo. Entonces vamos a ver el tema del vocabulario. Y acá el coche está el clima, la verdad. ¿Sí? Esto es- sí, y hoy día es lentosa todos estos días. Hoy día, mañana y pasado mañana, si no estoy mal, es la entrada de la Virgen de Piña. Ah, claro. No sé si has escuchado. Sí, sí, sí. Ahora. Sí, entonces, todito está lleno, la verdad. Claro. Sí, es bonito, Oye. te cuento, pero ¿sabes qué pasa? Que la gente toma o sea, iría por ver las fraternidades porque me encanta la música folclórica, pero Ujú. pucha, ¿qué van a tomar la gente? Un desastre. Un desastre, tal cual. Todo es excusa para tomar. Eh, sí, no me molesta que digan que bailan por devoción, pero pucha, están al Claro, y final se tiran la borrachera tomando. del siglo. Sí, y te cuento que mi mejor amiga bailó pues el año, tenía que bailar este año, Ujú. pero dice que hay mucha cosa en los borrachos, Ay, mucho los claro, boleros. debe ser un desastre. Sí, no, un desastre. Yo voy a ir, pero tal vez ahí ¿cómo se llama? La iglesia. Ahí para ver, Claro. pero ahí para fiestas, no, no complicado. Can you see my screen? Yes. Ajá. Alright. Entonces vamos con el vocabulario. Tenemos el get ahead, right? Can you Ujú. please read the definition? To succeed, especially in your job. She doesn't have many business skills yet, but I'm sure she'll get ahead. Alright. It's a phrasal verb, es un verbo frasal, Ujú. y puede significar como la mayoría de los verbos frasales no tienen significado, right? O dependiendo del contexto va a tener su significado. Entonces, vamos a directamente tratar de entender la definición a través de los ejemplos, ¿sí? Caso de que no entendieras, me avisas para que podamos ver un ejemplo, ¿sí? Ujú. Okay. All right. So, can you please read number 2? Get along. Get along. To have a friendly relationship with someone or a group of people. Abby gets along well with all the other students. All right. Do you know the meaning of get along? Mhm. All right. Thank you. How about get carried away? Can you try it? To feel things so strongly that you are no longer in control of what you do or say. Dinner was so good that I got carried away and gave the waiter a 30% tip. All right. Tenemos entonces get carried away, que es como que dinner was so good that I got carried away. That was something that happened to you yesterday at night, right? Es lo que te pasó anoche, que fuiste Mhm. a cenar y te dejaste llevar por la hora. Yeah. Do you get it? Mhm. Let's continue with the next one. Get going. To make yourself do something or move somewhere more quickly. We'd better get going or we'll be late. All Mhm. right. Do you get it? Yes. Mhm. All right. Get it? Get it to make sense of something. ¿Qué dices? Shuichi? Shuichi? What? What the hell? Just didn't get it Oh, when. sorry, Se sorry. Just didn't get it when Lola told the joke. Podríamos decir que el get es entre los más usados. Este verbo get, que es, yo al principio lo odiaba, lo detestaba porque en mis exámenes yo ponía algo y no significaba eso, significaba otra cosa. Entonces, solo el verbo get puede tener como 45 significados.
sin contar los verbos frasales, que todos estos son los verbos frasales. Los verbos frasales son aquellos verbos que vienen solos, por ejemplo, get es un verbo cuando junto con otro preposición, right, tiene otro significado diferente, right, esos son los verbos frasales. Pueden ser separables o no separables, lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Pero para que puedas ver. Do you get it? Yes. Alright, y así utiliza bastante el get it. Como que, I get it, como que lo entiendo. The next one, get it together. Get it together, to be in control of a situation and do things in an organized and confident way. Of course, it's a difficult situation, but you'll just have to get it together and do your best. Alright. Creo que una de mis canciones favoritas, a ver, voy a fijarme. Creo que se llama Get It Together, si no estoy mal. A ver, voy a fijar por curioso. Ay, ¿y por qué no puedo escribir en pantalla? No, otra vez, Dios mío. Ahí está. Me da miedo que pause el video. Más bien que mis estudiantes entienden, porque tengo un estudiante nuevo que se ha unido, se ha unido al grupo recién. O sea, estamos pasando ya el último módulo con un grupo de estudiantes. Y te cuento que tiene 29 años, pero es profesor. Entonces, se enoja, siento que se enoja por todos y que es bien impaciente. Y me siento bajo presión. Puedes ver mi pantalla. Está. Sí. Puedo ver. Así, Get It Together, es muy bueno. So, let's continue. All right. What else? Yes, we have this. Do you know the meaning of get it together? Yes. All right. Es como que controlarse, right? Get out of. Can you please read it? Sigue lo de YouTube. No. A ver, dame un segundo. All right. Entonces, ahí está. Get out of. Get out of. To avoid doing something that you have promised to do or are supposed to do. I've got an appointment at 10, but I'll see if I can out of it. All right, ¿se entiende? Sí. Get over, please. Get over, to become healthy again after being sick, or to become happier after an upsetting experience. It took a long time for Nikki to get over losing her job. Do you get it? Yes, Get real, please. Used to tell someone not to be stupid when you think that what they are saying or doing is not sensible or practical. Get real, Julio, you can run a marathon. You've never run more than 5 miles. All right. And the last one? Get through, to manage to deal with an unpleasant situation until it is over. I don't know how I got through that loud party. It was the most unpleasant evening of my life. All right, do you get it? Yes. All right, let's see if you definitely got it. So let's see. Here you have the phrasal verbs, right? And you have to complete it, right? Number one. Right. If someone becomes very excited, you can say they get carried away. All right, number two. If someone is being ridiculous or unrealistic, you can tell them to get real. Number three. A ver, uy, no sé qué pasó con esto. Ya. Uy, se me hace porque ya. If two people have a good relationship, they
Eh, uh, 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 uh. They get it together. All right. Number 4. People who get ahead. If someone has lost control over things, you might tell them. I know. Yes. Yeah. If you, ¿Qué? number 6, if you, si no sabes qué podría hacer, puedes continuar con la siguiente y así ver por default. A ver, if you deal with a difficult experience and come to end of it, you get over it. Oh my goodness. All right. Number 7, please. Esta cosa. To start or being something is to no me acuerdo. To start begin something is to. Get going. All right, could be. Number 8. A ver. If you find a way to not do something you don't want to do, you get out of doing it. Number 9. If you understand something, you can say that you get it. Number 10. To feel better after something bad has happened is get through. Someone is being ridiculous or unrealistic, you can tell to get along. All right, is there any change you want to do? Ese get along no me está convenciendo ahí. Sí. What can you change it? No get real. If someone has lost control over things, you might No. tell them to Get it real. together. In number 2, Uh-huh. and if two people have a good relationship, they get along. No, get along, sí. Yes, could be though, right? Ver. So, is there any change you want to make? No. Let's see how is it. I know. Well, let's see what was the correct answer. Give me a second. All right, number 1 was if someone becomes very excited, you can say that get carried away. If someone is being ridiculous or unrealistic, you can tell them to get real. Get along está bien. Go ahead también. If someone has lost control over things, you might tell them get it together. ¿Se ha entendido el significado de get it together, Dani? A ver, ¿cuál es? All right, en este caso, get it together podría ser como controlarse. Ya. Right? ¿Te acuerdas que decía to be in control? Right? And if you deal with a difficult experience and come to an end, you get through it. Right? La respuesta correcta era get through it. ¿Qué significa to manage to deal an unpleasant situation until it is over? ¿Se entiende el significado en castellano de get through?
Sí, ajá. right? Puede ser como cuando pasas por alguna situación, su significado directo sería pasar por algo. If you understand, está bien. Get, oh, and number 7 to start. Oh, yes, to get going was number 7, right? Get going es, en castellano podría ser como, ¿qué puedo decir? Como hacer algo sobre la marcha, right? To Ya. start something, right? Como hacer o ponerte sobre marcha. And to feel better after something bad has happened is to get over. Get over es como similar al gave up, right? Pero lo contrario, mejor dicho, right? Entonces sí, podría ser como superar alguna situación, right? All right, so do you have any question, Dani? No, no, nada. All right, that's good to know. So, me da miedo encender mi cámara, no voy a encenderla, creo. A ver, voy a intentar. No, no va a dar, creo. ¿Me puedes escuchar, Dani? Sí, 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 ajá. Ok. Entonces, hasta que encienda mi cámara, te la voy a asignar entonces la tarea el día lunes y te voy a dar los 4 días vigentes para que puedas realizarlos. Porque como Ya, 4 súper. días, ¿no? Todo sería dentro de 4 días más o menos, sí. ¿Right? Ya, ajá, súper. Ok, ahora porfa, sí. No, Bel. Ay, creo que ¿Bel? ya. ¿Dani me puede escuchar? Ay, qué Ya, ahora bien, sí. ya me voy a llorar de emoción. Dije, ¿qué voy a hacer? Right. Eso sería todo en cuanto a la clase del día de hoy, Dani. Gracias por darse tiempo para pasar hoy día. Te lanzo la encuesta, porfa. Y eso sería todo. Que tengas un lindo fin de semana y nos estamos viendo el día. Súper, Belmos, igual. Nos vemos el Thank lunes. you, Dani. Thank Bye. you. Bye bye.